Bienvenidos al seminario del Principio Divino. Yo les voy a solicitar que se sienten cómodos. Lo que ustedes van a escuchar el día de hoy, en el transcurso de estos días, va a ser para crecimiento de su vida, su crecimiento personal, su crecimiento familiar. Antes de iniciar, quisiera decirles que el Principio Divino es una revelación que se da en Corea en 1936, una revelación que se dio a un joven de 16 años, cuyas preguntas sobre su vida habían sido si el ser humano tenía que estar sufriendo tanto, porque vivió en un país dominado durante 40 años por otro país, y su familia había sufrido la pérdida en ese año de 5 miembros, o sea, él sufrió la pérdida de 5 de sus hermanos. Este joven se llamaba en aquel entonces, porque en este momento ya tiene 90 años, Sang Mi-amun. Sang Mi-amun desde su infancia vivió en un contexto social muy fuerte, muy difícil, un país dominado por la guerra, dominado por otra nación, por la nación de Japón, y su sufrimiento y el sufrimiento de su familia, pero especialmente el sufrimiento de todos sus amigos, de todos sus vecinos, lo llevaron desde muy niño a preguntarse por qué el ser humano tenía que sufrir tanta miseria. Y él cuenta en su autobiografía que entonces él decidió encontrar esas respuestas en la iglesia cristiana y tenía gran devoción en el cristianismo, en la iglesia donde él asistía, pero dándose cuenta que la oración, si bien nos conecta con Dios, pero no resolvía la situación en la cual se encontraba ni su familia, ni su país, ni sus amigos, subió a la montaña en un día, después de haber orado durante toda una noche en esta montaña. En una mañana de Pascua, Jesús se le aparece y le da una misión. Y esta misión fue que tenía que darle dirección a la humanidad para que encontrara el camino hacia Dios. Él manifiesta que dudó, porque era una misión muy grande que él pensaba y que era muy joven. ¿Cómo siendo tan joven podía asumir una responsabilidad tan grande? Pero el dolor que Jesús le transmitió, porque Jesús le dijo que la humanidad estaba sufriendo, pero el que estaba sufriendo más con la realidad humana era Dios, y que Dios sufría grandemente su corazón porque la humanidad estaba en miseria. Entonces, estas palabras de Cristo, dice él, le conmovieron profundamente y la imagen de Jesús entristecido no se apartó de su mente. La tercera vez que Jesús se le aparece, pidiéndole que continuara con esta misión de darle salvación a la humanidad, él dice que no pudo negarse y ya tenía la convicción, y que él sabía que si respondía afirmativamente, toda su vida iba a ser una vida de sacrificio. Ahora ese joven de 16 años tiene 90 años, y ha sido así, su vida ha sido una vida de sufrimiento. Para cualquier persona que sea estudiosa en teología o que haya leído la Biblia mínimamente, se da cuenta que una persona que decide por el camino de Dios es una persona que decide por el sufrimiento en este mundo que siempre se pone en contra de la voluntad de Dios. Entonces, lo que vamos a estudiar el día de hoy son las afirmaciones, las revelaciones, el estudio profundo de la Biblia y de todos los textos bíblicos que hace Sang Mi-amun durante 9 años antes de empezar con su misión. Ha sido encarcelado 6 veces durante su vida, injustamente, criticado, juzgado, y él dice que si el camino de Dios lo ha llevado a la prisión, que él en ningún momento lamenta que ese camino haya sido así, si es la condición necesaria para que la humanidad cuente con la salvación. El principio divino se da entonces como una revelación en este contexto, en un contexto de sufrimiento, de gran angustia de una nación y de gran angustia de una persona por encontrar las respuestas que diera la salvación y la dirección a la humanidad hacia Dios. Hoy estoy acá, mi nombre es Daisy Salas Peña, soy licenciada en psicología. También saqué una maestría en psicopedagogía. Muchos de ustedes podrían hasta preguntarse, ¿qué hace una persona como ella ahí? Bien, desde muy joven empecé a preguntarme sobre el propósito de la vida del ser humano. Recuerdo que desde niña tenía una aspiración de
parecerme un poco a la Madre Teresa de Calcuta, no en su santidad, porque en eso nadie, o todavía no conozco una persona cercana a mí que la pueda igualar, sino más bien en su aspiración de servicio al prójimo. Cuando me traslado a San José, empiezo a ver que los problemas sociales de Costa Rica eran muy grandes, mucho más de lo que yo pudiese imaginar. Esta sensibilidad social me llevó a estudiar mi carrera en busca de dar respuesta a las dificultades y a los problemas de las personas que estaban a mi alrededor, de mí misma, de mi familia, de mis amigos, y después empecé a darme cuenta que a pesar de que la gente tenemos esa sensibilidad social, esa sensibilidad humana hacia los demás, no podemos encontrar la respuesta a esa solución de los problemas solamente centrados en nosotros mismos, porque nosotros no fuimos creados por nosotros mismos, tenemos un creador, ese creador es Dios. Para las personas de fe, yo sé que es muy fácil aceptar esta afirmación, pero aunque tengamos fe, aunque sabemos que existe un Dios, tenemos mucho sufrimiento en la humanidad. Y todas estas preguntas que me hice cuando estaba joven, cuando era niña, me han llevado a la afirmación de que únicamente con la presencia de Dios es que se puede encontrar la solución a los diferentes problemas humanos. Entonces, por eso estoy acá, quiero compartir con mucho cariño desde Costa Rica para el mundo, porque sé que este seminario va a trascender nuestro país, va a llegar vía internet a otros países de América Latina, de Europa, de cualquier parte del mundo de habla hispana. Muchísimas gracias, yo realmente agradezco a Dios el hecho de estar acá, que ustedes estén aquí conmigo, vamos a compartir el día de hoy. Yo les aseguro que van a pasar por una experiencia muy enriquecedora. Cada vez que inicio un seminario, el Principio Divino, yo recuerdo la primera vez que estuve sentada frente a un conferencista y todo lo que me decía para mí tenía gran lógica. Primero yo quiero hacerles una pregunta. Yo sé que muchos de ustedes que están viéndome ahora saben que o tienen fe que Dios existe. Hay otras personas que ya sea por experiencias de vida o porque se han decepcionado de las religiones, de los líderes, han dejado de creer que el camino de la religión sea el camino adecuado para encontrar las soluciones a los problemas humanos. Pero nosotros hemos recorrido una gran historia humana, tenemos mucha historia humana. Y durante esta historia, aunque las personas han intentado buscar la solución a esos problemas, vemos que es como un círculo vicioso. De repente se arregla algo y por otro lado surge otro problema. Entonces, eso se va dando como vueltas y vueltas y la gente se empieza a preguntar, ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo sé que usted también se lo ha preguntado, ¿cuál es el propósito de mi vida? Yo vine a esta tierra, nací de unos padres, crecí, fui a la escuela, al colegio, a la universidad, saqué una profesión o cualquier trabajo en el cual yo me haya especializado. He pasado un montón de sufrimiento en mi familia, he hecho muchas cosas. Yo sé que muchos de ustedes están haciendo esas preguntas. ¿Y para después qué? ¿Para morirme simplemente? ¿Cuál es el propósito de venir a esta tierra y pasar por un proceso tan difícil? Estas preguntas que todos nos hemos hecho nos calan directamente en el corazón. Y yo sé que muchos de ustedes todavía no tienen la respuesta. Si usted tiene paciencia, se queda ahí porque esto es bastante largo, pero yo sé que les va a responder esas preguntas. Igual que yo, que un día estuve ahí sentada, no va a ser fácil levantarse de ahí. Y van a prestar muchísima atención. Yo les digo, tengan paciencia y esas preguntas van a ser contestadas. Bueno, vamos a empezar entonces con la introducción a las conferencias del Principio Divino. Todo ser humano, independientemente de quiénes seamos, todo ser humano desea alcanzar la felicidad, ¿cierto? Las personas, todo lo que hacemos es con un fin de ser felices, ¿sí? De lograr la felicidad. Hasta ahora yo no conozco a alguien que se levante en la mañana pensando que va a hacer cosas para sentirse mal, para ser infeliz. Entonces, por ejemplo, la gente que decide estudiar una carrera,
Cuando escogen su carrera están pensando en algo que les satisface, algo que realmente les llene. No está pensando en algo que lo haga sentir mal. ¿Qué pasa cuando la persona va logrando sus metas? Estudia, pasa los cursos, gana 1 año, en la universidad gana 2 años y ya después logra graduarse. La persona se siente satisfecha. Cuando una persona decide casarse, hay muchas personas todavía que les gusta la familia y deciden casarse. Cuando están planeando su matrimonio, cuando están planeando la ceremonia matrimonial, yo estoy segura que la mayoría de gente está pensando en que quiere ser feliz. O sea, yo voy a ir al matrimonio para ser feliz. Nunca se ponen a pensar que se van a casar para ser infelices. Si eso fuera así, pues nunca se casarían. Yo sé lo que les digo. Para las personas que quieren tener hijos también. En el momento que piensan en tener un hijo, se imaginan al bebé y sienten felicidad. Nunca se ponen a pensar que quieren hacer eso para ser infelices. Entonces, cualquier cosa que el ser humano hace es con la meta de alcanzar la felicidad. ¿Y cómo se alcanza la felicidad? La felicidad se alcanza cuando se cumple un deseo. Entonces, yo tengo un deseo, primero lo imagino, ¿verdad? Lo tengo en imagen y emocionalmente lo siento, sentimentalmente, ¿verdad? Yo dirijo mis emociones hacia ese deseo, hacia esa imagen. Y cuando ya lo logro, cuando yo lo concreto, entonces yo siento felicidad. ¿De acuerdo? Pero aquí surge un problema. El problema es que este deseo, el ser humano lo ha malentendido. Entonces vamos a ver que hay 2 tipos de deseos. Un deseo que dirige hacia el bien, ¿verdad? Y surge otro deseo dentro de nosotros mismos que dirige hacia el mal. Entonces, podríamos decir que existen deseos buenos y deseos malos. Lo que tenemos que saber es que los deseos que producen felicidad son los deseos buenos. Cuando uno realiza una buena acción, cuando uno ayuda a una persona o le hace un favor a alguien o lo saca de una situación difícil, la persona se siente bien. Cualquier cosa, cualquier acción buena que ustedes hagan en bien de los demás, se va a sentir bien, se va a sentir bastante, hasta regocijo. Mucha gente lo disfruta muchísimo. Entonces, así se logra la felicidad. Pero ¿qué pasa con ese deseo? Dentro de nosotros mismos existen también deseos que no son buenos. Deseos de hacerle daño a alguien, sobre todo cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace un mal. Ahí surge, ¿verdad?, ese pensamiento, esa idea, ese deseo de desquitarse, de vengarse, de hacerle daño a la persona. Y sí, mucha gente llega a decir que la venganza es dulce, pero esa venganza dulce dura poquito. ¿Por qué? Porque después vienen los remordimientos de conciencia. Voy a ponerles un ejemplo, que es un gran ejemplo para entender esta situación. Nosotros sabemos que ahora hay muchas dificultades y problemas en la relación de padres e hijos, o de madre e hijos. Los hijos, enojados contra sus padres, pueden llegar y sentir deseos de desquitarse contra sus padres, ¿sí? Y pueden momentáneamente sentir satisfacción de eso. Pero ¿qué pasa después? Los sentimientos de culpa, los remordimientos no lo dejan en paz. Les puse ese ejemplo de relación padres-hijos para que se comprenda muchísimo mejor, pero eso aplica para todo. En el momento que hago una mala acción, vienen los remordimientos. Bueno, hay mucha gente que me ha dicho a mí, bueno, Daisy, hay gente que hace muchas cosas malas y parece que disfruta de hacer eso. Y sí, tienen toda la razón, porque hay gente que la conciencia ya no les funciona. Yo tengo un amigo que dice que la conciencia es como un círculo, como un cuadrado dentro de un círculo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a imaginar que eso es un cuadrado, ¿verdad? Es un círculo. No está muy bien hecho, pero... Entonces, cuando hay una acción mala, como resultado de un deseo malo, ¿verdad? Una acción mala, entonces la función de la conciencia, que es este cuadrado que está dentro del círculo, es que da vueltas.
¿verdad? Da vueltas. Cada vez que hay una acción mala, ese cuadrado da vueltas. Entonces, las esquinas van a pegar en el círculo, ¿cierto? Van a pegar en el círculo. Y entonces esto va a doler donde pega. ¿Verdad? Da vuelta, pega y duele, y se siente mucho dolor. ¿De acuerdo? Ese dolor es el remordimiento. Pero ¿qué pasa cuando la acción mala, la misma acción mala, vamos a decir un robo, digamos que esta acción mala es robar? Entonces llega la persona, ve un billetito por ahí de 5,000 colones, ahora 5,000 colones vale muy poquito. Entonces desde su punto de vista es un robo pequeñito, pero es una mala acción. Entonces la conciencia va a darle vuelta y siente remordimientos, le duele, se siente mal, sobre todo si le robó a alguien de su familia o a alguien que tenía una necesidad de usar ese dinero. Pero ¿qué pasa si repite la acción y ahora ya no roba 5,000 colones? ¿Verdad? Bueno, ahí cada quien lo adopta a su país, sino que roba una gran cantidad de dinero, digamos que unas 3 veces más. Ya el cuadrado va a dar vueltas también, pero ya tiene las esquinas más gastadas, ¿cierto? Entonces ya no va a doler tanto, le va a dar vuelta más fácilmente. Los remordimientos van a ser menos, los sentimientos de culpa también. Repite otra vez la misma acción y ahora un robo más grande. Cuando da vuelta la conciencia ya está casi redondo, ¿verdad? Así. Entonces, si una persona, y esto funciona para todo el mundo, y está comprobado psicológicamente también, si una persona repite con cierta constancia la misma acción, el efecto que tenía a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel sentimental, no es el mismo. La persona se va adaptando a hacer esa mala acción. Y eso es lo que produce que mucha gente, ya los deseos malos, las acciones malas, ni siquiera le produce sentimientos de culpa. Entonces, ojo con esto, porque de esta manera nosotros nos tenemos que dar cuenta cómo evitar en nuestra propia vida de acostumbrarnos, de habituarnos a hacer el mal. Pero comúnmente, para la mayoría de personas, gracias a Dios, la conciencia sigue funcionando. Para muchas personas la conciencia sigue funcionando y entonces cuando se hace una mala acción, ¿qué es lo que se siente? Infelicidad. Entonces descubrimos que dentro de nosotros mismos, cualquier persona que está escuchando en este momento sabe que dentro de nosotros mismos existen deseos buenos y deseos malos. Hay una gran contradicción dentro de nosotros mismos. Incluso Pablo nos decía, un hombre muy santo, dedicado a seguir las enseñanzas del cristianismo, a predicarlas, a ir por el mundo, porque él realmente se había convertido al cristianismo y él sentía un gran deseo de estar cerca de Dios y de seguir las enseñanzas de Cristo. Él descubrió, él lo dice en Romanos 7, 21 al 23, pueden leer un poquito antes, un poquito después, que él dice que dentro de él mismo, él descubre que dentro de él mismo existen 2 fuerzas, y dice que según su hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero descubre otra ley que está en sus miembros, que le ata, que le lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, él que era un santo, sentía esa contradicción. Y cuando yo leo este versículo, yo me siento muy identificada con Pablo, porque es también mi situación. Es la situación que cada uno de nosotros tenemos. Que queriendo hacer el bien, nos descubrimos a nosotros mismos haciendo el mal. Y muchas veces nos damos cuenta, después de que lo hemos hecho, después de que hemos provocado las consecuencias de ese mal. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde nace esta contradicción? ¿De dónde nace esta contradicción entre el bien y el mal dentro de nosotros mismos? ¿Por qué si el hombre quiere alcanzar la felicidad y ya sabe que son los deseos buenos que le provocan la felicidad, termina haciendo esos deseos malos que le provocan la infelicidad?
que se destruye a sí mismo, destruye a la familia, destruye al medio ambiente. Y esto es una realidad todavía más fuerte y más sentida por la gente de fe. Las personas que han decidido seguir el camino de Dios empiezan a sentir esta contradicción con muchísima más fuerza. Y eso era lo que le pasaba a Pablo. Una persona que estaba decidida a trascender, seguir el camino de Dios, empezó a sentir esa contradicción y sufría internamente por eso. Entonces, ¿de dónde nace esa contradicción? ¿Qué fue lo que pasó en el ser humano para que esa contradicción se diera? Cualquier ser de la naturaleza estaría destinado a la autodestrucción con una contradicción semejante como esta. Por eso el ser humano está a punto de la autodestrucción. Entonces, esta contradicción deja al ser humano en una confusión muy grande, en un estado de ignorancia. En un estado de confusión, de ignorancia. Bíblicamente se habla de que el ser humano fue creado por Dios y que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Por lo menos las personas cristianas devotas a Jesús y que siguen la Biblia tienen conciencia de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si nosotros vemos esta realidad y dentro de este ser humano existe esta contradicción, nosotros tendríamos que ponernos a pensar dos cosas acá. Primero, ¿cómo podemos ser imagen y semejanza de Dios con esta contradicción? Si seguimos afirmando esto, tendríamos que afirmar que Dios tiene la contradicción dentro de sí también. Pero los cristianos creemos que Dios no tiene mal dentro de sí, solo bien. Entonces, ¿cómo fue que nació esa contradicción dentro del ser humano? La Biblia habla de que hubo una desconexión con Dios, que Dios creó al ser humano para estar siempre conectado con Él. Y en el inicio, en el Génesis, se cuenta la historia de Adán y Eva, y cómo Adán y Eva estaban con Dios, conversaban con Dios como naturalmente, sin ninguna dificultad. Y Dios les hablaba y estaba siempre con ellos. Pero después, en cierto momento en la Biblia también se cuenta que Adán y Eva tuvieron que salir de la presencia de Dios. ¿Sí? Tuvieron que salir porque se desconectaron de Dios. Y el principio divino explica que esa desconexión de Dios llevó al ser humano a un estado de ignorancia. Una ignorancia en dos direcciones. Una ignorancia interna. Una ignorancia sobre las cuestiones espirituales. Adán y Eva hablaban con Dios y se relacionaban con el mundo espiritual directamente. Dios es un espíritu. Pero también una ignorancia externa. Y esa ignorancia todavía la tenemos hoy. Hay muchas preguntas que no hemos podido contestar por estar en ese estado de ignorancia. Por ejemplo, a nivel espiritual, todavía el ser humano no ha podido contestar cuál es el origen, del ser humano. Es algo que todavía la gente se pregunta. Muchas personas, las personas de fe, mencionan que el mundo, el ser humano, fue creado en 6 días y que la última creación directa de Dios fue el ser humano. Pero en la actualidad, esta explicación que se conoce como la teoría divina de la creación está siendo fuertemente cuestionada por la ciencia. Sí, muchas personas
no aceptan más esa explicación y quedan con muchas dudas sobre el origen del ser humano, si es creación de Dios o si es evolución de un mono o aparecimos de otro planeta. O sea, hay muchas cosas que no quedan claras. Otra pregunta, ¿existe realmente Dios? ¿Existe realmente o es una invención de la mente humana, como dicen muchos teóricos por ahí, ¿verdad? Que Dios no existe y que nosotros por la necesidad de reglas morales, de disciplinas morales, entonces hemos inventado un Dios para poder controlar el comportamiento o la conducta humana. Entonces, las personas que todavía tienen sensibilidad espiritual empiezan a cuestionarse, ¿verdad? Influenciados por todas esas explicaciones que tratan de dar a entender o de cuestionar sobre la existencia de Dios. Pero es una pregunta para mucha gente en este momento, ¿existe Dios? Y si existe, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es este Dios? Otra pregunta, ¿existe el mundo después de la muerte? ¿Qué pasa después de que una persona fallece? Hay personas que piensan que la gente se muere y hasta ahí llegó, ya no va a pasar absolutamente nada. Pero, si nosotros analizamos quién es el ser humano, hay una dimensión interna del ser humano que no tiene que ver con el cuerpo físico nada más. Es como si negar que existe el mundo después de la muerte, es como si nosotros dijéramos que cuando un televisor se daña, se dañó el canal, ¿verdad? Está la televisión ahí en la casa y algo le pasó a la televisión, ¿verdad? Se dañó y ya no transmite la imagen. La imagen es transmitida y llevada por el canal, ¿verdad? Las ondas que transmite el canal. Entonces se dañó el televisor y ya podemos decir que no hay imagen, que no hay canal. No, nosotros sabemos que por más que se dañe la televisión, siempre vamos a tener el canal. Entonces es lo mismo decir que cuando una persona muere, ya todo se apagó, todo se terminó. ¿Y qué pasó con todo lo que esa persona es? ¿Dónde se fue? Para todos los que han perdido una persona en su vida, cuando uno ve a la persona ahí en el ataúd, uno se pregunta eso. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con todo eso que era ella? ¿Se murió? ¿Está ahí con ese cuerpo? ¿Va a fallecer? ¿Va a desaparecer? ¿O se fue a otro mundo después de la muerte? ¿Existe eso? ¿Existe ese mundo? Y si existe ese mundo, ¿cómo es ese mundo? Yo estoy segura que mucha gente se ha hecho esa pregunta, pero es una pregunta también que no tiene mucha respuesta. Hay muchas teorías, muchas personas dicen, bueno, que es verdad que no existe, otras dicen que sí existe, y que existe dos lugares, un lugar que es el cielo, otro lugar que es el infierno. Los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Hay otras personas que dicen que hay un purgatorio, entonces ahí está el infierno, el cielo, el purgatorio, con la posibilidad de que la gente que va al purgatorio pueda expiar todos sus pecados y llegue al cielo. Hay otras personas que dicen que el mundo después de la muerte está dividido en niveles, entonces que dependiendo de cómo eres, de qué hayas hecho, de bueno y de malo en la tierra, así vas a ir al mundo espiritual y vas a ir a tu nivel. Pero bueno, como les dije, hay muchas explicaciones. ¿Cuál es la correcta? No se sabe tampoco. Otra pregunta. ¿Cuál es el origen del bien y el mal? ¿Cuál es el origen del bien y el mal? ¿De dónde se origina esa capacidad del ser humano de hacer la bondad? ¿Y dónde se origina esa capacidad de hacer el mal, de autodestruirse, destruir a los demás?
¿De dónde viene? También hay muchas explicaciones, pero no quedan muy claras. Estas preguntas nos han estado, están ahí en nuestras vidas y difícilmente les hemos dado respuestas, o sea, respuestas que nos convenzan. Están ahí. También hay preguntas con respecto al mundo físico. Por ejemplo, hay una pregunta que es, ¿cuál es el fundamento del mundo físico? O sea, ¿dónde se origina? ¿Fue producto del Big Bang, como dice la ciencia? ¿Fue creado por Dios? ¿Dónde está? ¿De dónde está el origen? Y otra pregunta es, ¿cuáles son las leyes? ¿De dónde nacen esas leyes físicas que hace que el mundo físico funcione y sea un mundo ordenado por leyes físicas? ¿Por qué es importante saber esto? Hay muchas personas que se dañan a sí mismos por no conocer una ley física fundamental. Pero es mucho más fácil aceptar estas leyes, ¿verdad?, que las leyes con respecto al mundo espiritual. Pero bueno, lo que queremos decir aquí es que hay una ignorancia entre la parte interna y la parte externa del mundo espiritual y el mundo físico dentro del hombre. Respuestas que todavía no hemos podido encontrar. El ser humano ha creado dos caminos para encontrar las respuestas a estas preguntas. Ha creado el camino de la religión para responder las preguntas internas. ¿De acuerdo? Y para responder las preguntas externas ha creado el camino de la ciencia. Entonces, religión y ciencia son dos caminos. Uno para responder las preguntas internas y otro para responder las preguntas externas. Hay personas que se han dedicado a este camino, al camino de la religión, y han afirmado y se han casado con este camino, negando al mundo físico. Entonces son personas que sacrifican su parte física, su felicidad física, para encontrar estas respuestas. Entonces nosotros vemos que la mayoría de las religiones afirman que la búsqueda de la felicidad física lo puede llevar al ser humano a condenación espiritual, que hay que negar completamente la felicidad física para poder aspirar a entrar al cielo. Pero ¿qué pasa con la gente que toma ese camino? Nosotros conocemos personas de gran fe que por haberse dedicado completamente a este camino, dejando de lado la felicidad física, terminan sucumbiendo. O sea, ya a un cierto nivel de crecimiento, pero esa felicidad física no la deja en paz. Vamos a hablar, por ejemplo, de las personas que han negado incluso completamente, y aquí yo me voy a meter en un tema que yo sé que es muy controversial, pero que es necesario que lo hablemos, que es el tema de negarse la vida matrimonial, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque la satisfacción sexual entra dentro de la felicidad física, entonces se niega completamente eso. Pero estas personas que se han dedicado a esto terminan sucumbiendo a su propio deseo de felicidad física y empiezan a sentir un montón de remordimientos, de culpa, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa acá? La gente que niega la parte espiritual, estamos con el otro lado, niega la parte espiritual y dice, no, la religión es un engaño, los líderes son engañosos, se han inventado la religión para controlar al ser humano, las iglesias son grupos deshonestos. Ahora hay mucho de esto. Ahora hay una tendencia de negar la religión. Y hay personas que se han dedicado a buscar la felicidad únicamente a través de la ciencia, ¿verdad? Y de la
búsqueda de la felicidad material y física. Pero también está el vivo ejemplo que las personas que se dedican en esta dirección, en este camino, tampoco logran la felicidad. Muchas personas adineradas que tienen todo y que no les falta nada a nivel material, que se dedican a satisfacer abiertamente sus impulsos sexuales a diestra y siniestra, porque eso es lo que les va a llevar a ser felices, y terminan deprimidos, entristecidos, sintiendo que su vida no tiene valor. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que el ser humano tiene una parte espiritual que necesita ser satisfecha y también una parte física que necesita ser satisfecha. Entonces, uno solo de esos caminos nos lleva al ser humano a ser feliz. Tiene que ser ambos. Tiene que ser la búsqueda de la felicidad espiritual y la búsqueda de la felicidad física. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros mismos un espíritu y un cuerpo, una mente y un cuerpo. Entonces, tienen que ser ambos. No puede existir esa contradicción. Pero nosotros sabemos que lo común en la historia ha sido que la ciencia y la religión, o sea, las personas que se van por el camino de la religión, han estado en contradicción con las personas que toman el camino de la ciencia y viceversa. Pero ¿cuál es la realidad del día de hoy? O de la actualidad es que la ciencia, principalmente en los últimos 70 años, ha crecido muchísimo. Y le ha dado la posibilidad al ser humano de crear condiciones de vida muy buenas, condiciones de vida elevadas, con mucha riqueza, muy cómodas. Entonces nosotros ahora ya no tenemos que andar en caballo, ¿verdad?, para llegar a un lugar, ahora tenemos el avión, tenemos muchas facilidades por todo el desarrollo científico y tecnológico que hemos tenido. Entonces, es para mucha gente más fácil buscar la felicidad física debido a todas esas condiciones. Y la religión se ha quedado atrás, no ha crecido. La religión se ha quedado en el mismo lugar, con las mismas explicaciones de siempre. Entonces, muchas personas en busca de la felicidad espiritual se empezaron a cuestionar si realmente este era el camino a seguir, porque la religión no le dio respuesta a muchas de las preguntas que el mismo ser humano se estaba haciendo. El hombre moderno, la mujer moderna, no se puede contentar, debido a su mentalidad, con las explicaciones mitológicas que tiene, la religión. Entonces, es muy normal que las personas quieran más explicaciones y al no encontrarlas, entonces la busquen solamente en la ciencia. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí quedó un gran vacío de respuestas. Y las personas empezaron a buscar en la ciencia esas respuestas. Y la ciencia intentó contestarlas. Intentó contestar preguntas que solamente la religión puede contestar y crearon teorías materialistas para explicar esas preguntas. Pero con la afirmación de que si yo no puedo ver a Dios, de que si yo no lo puedo comprobar científicamente que existe, entonces la única conclusión es que Dios no existe. Y muchas personas que estaban acá, en este camino, se han pasado a este. ¿Por qué? Porque la misma religión fue el semillero para que nacieran esas respuestas materialistas. ¿Ok? Entonces, esto es importante saberlo, porque aquellas religiones que en algún momento fueron luz para el mundo, empezaron a encadenar al ser humano a respuestas llenas de misterios acerca de Dios. Y yo no sé si a ustedes les ocurre lo mismo, pero a mí lo que me ocurrió es que no podía contentarme con esas respuestas. Y yo sé que mucha gente no se puede contentar con que a uno le digan
que eso es de Dios y que no hay que preguntarse sobre eso y que hay muchos misterios que no están contestados, pero que lo único que tenemos que tener es fe en Dios. Entonces, con este tipo de respuesta, las personas llegan a la conclusión que si soy religioso, soy una persona no intelectual, soy una persona ignorante. Pero el principio divino nos enseña que para contestar las preguntas que el ser humano se ha estado haciendo, no podemos separar ciencia y religión. Entonces tiene que haber respuestas que armonicen la ciencia y la religión. ¿Por qué? Porque el ser humano es mente y es cuerpo en una sola unidad. Entonces, la armonía de estas respuestas significa la armonía del mismo ser humano. Y este tipo de conocimiento tiene que surgir. Es un conocimiento diferente al que hemos tenido con la ciencia y la religión separadas. Entonces, nosotros vemos ahora que existe una tendencia, por lo menos, de un gran número de científicos a encontrar respuestas que se acerquen más a explicaciones sobre el mundo invisible. Por ejemplo, ahora se habla de las partículas divinas. Imagínense, la ciencia está tratando de encontrar la partícula divina. ¿Qué significa? Una partícula que no se ve, no la pueden detectar, pero saben que existe por el efecto que tiene. Entonces están buscando las partículas divinas. ¿Ustedes ya se dieron cuenta? Que la misma ciencia está encontrando respuestas acerca del mundo invisible con la ciencia. Igual, hay gente dentro de la religión que ya ha abierto su mentalidad y no niegan las explicaciones de la ciencia para darle respuesta a las preguntas del ser humano. Entonces, en esta época, en la actualidad, el hombre y la mujer moderna necesitan respuestas más explicativas acerca del mundo invisible. Y de esa manera, entonces, nosotros podemos acrecentar nuestra fe. Cuando encontramos una explicación clara, abierta, donde no haya contradicción, sino que incluso podamos comprobar esa explicación, entonces la fe es una fe fuerte, es una fe que se sustenta en la verdad. Y esto es lo que habla el principio divino, que se necesita un nuevo conocimiento que unifique la ciencia, o más bien que acerque la ciencia a la religión y la religión a la ciencia. Y ahora se está hablando muchísimo sobre esto. Bien, Dios, que es un ser histórico, científico, ha venido trabajando para dar este tipo de conocimientos al ser humano, sea el conocimiento acerca de su vida física en la tierra y acerca de la vida en el mundo espiritual o en el mundo invisible. Pero, para concretar básicamente de qué es lo que trata el principio divino, para hacer un pequeño resumen y ya empezarnos a introducir a las conferencias propiamente dichas. El principio divino tiene tres partes fundamentales. La primera es que se va a hablar sobre el ideal de la creación. ¿Qué significa esto? El principio divino explica que Dios, al crear, tiene un plan, o sea, es decir, una idea. Pero que ese plan y esa idea de Dios, nosotros no la encontramos manifestados en el mundo actual. Si nosotros aceptamos que Dios es un Dios de bondad y que no tiene dentro de sí maldad, entonces, ¿de dónde nace toda la maldad que vemos en el mundo? Ese deseo ser humano de autodestruirse, destruir a los demás, ¿de dónde nace? ¿Cómo es que un mundo tan desordenado pudo venir de un creador tan ordenado?
Entonces, el principio divino explica que ese ideal de Dios era que el ser humano viviera en amor y paz, es decir, que nosotros pudiéramos ser una gran familia universal, donde todos los seres humanos conviviéramos en paz unos con otros, sin entrar en guerras, en conflictos, ni dentro de nosotros, ni dentro de nuestra familia, ni con los vecinos, ni con los países. O sea, sería un mundo de felicidad, un mundo de satisfacción, de amor para todos los seres humanos, como una gran familia de amor. Y que ese ideal entonces no se logró concretar. Entonces vamos a hablar de una segunda parte que se llama la caída del ser humano. Entonces se habla de una desconexión con el ideal de la creación, es decir, con el plan original que Dios tenía. Y bíblicamente se habla específicamente de Adán y Eva. Entonces la Biblia, bíblicamente se dice la caída de Adán y Eva o la caída del hombre. Y que en esta caída lo que sucedió, ¿qué fue lo que pasó? El mundo original, el mundo creado por Dios, es un mundo dentro del principio. ¿Qué significa dentro del principio? El principio, Dios lo creó para darle orden a toda su creación, pero al desconectarse de ese ideal de la creación, Adán y Eva empezaron a vivir en un mundo fuera del principio. Y es a partir de ellos que se origina este mundo fuera del principio, que es el mundo que tenemos hoy. Pero entonces, también el principio divino explica que Dios ha trabajado durante toda la historia humana para recuperar su ideal. Vamos a hacer este círculo un poquito más grande. Para recuperar el ideal. Entonces, la tercera parte del principio divino habla de la restauración del ideal. Y eso también lo podemos encontrar en Isaías 46:11, donde se manifiesta que el plan de Dios se va a realizar tal como Él lo planteó. Dijo así, así lo he hablado y así lo haré. O sea, el plan de Dios no cambia, se va a realizar. Entonces, Dios ha trabajado durante toda la historia humana, esta línea es la historia humana, para recuperar ese ideal. Pero hay algo importante, ¿cómo Dios recupera el ideal de la creación? Es a través del mismo ser humano, es a través de dar a conocer, valga la redundancia, ese conocimiento que le va a dar las respuestas, tanto a nivel interno como a nivel externo. Con la caída, el ser humano quedó en una completa ignorancia, ignorando a Dios, ignorándose a sí mismo, ignorando al prójimo. Entonces Dios ha estado trabajando durante la historia para recuperar, para que el ser humano recupere el conocimiento acerca de Dios, acerca de sí mismo y acerca de su prójimo. Y ese ideal se pueda concretar. Eso es lo que ha ocurrido con la historia. Generalmente, cuando nosotros leemos la Biblia, pensamos que la Biblia son historias de personajes, pero no le encontramos el sentido. Sí, estudiamos la historia de Abraham ahí como algo que sucedió, pero no le hemos encontrado el sentido dentro de todo este proceso histórico que Dios ha estado trabajando con el ser humano para que el ser humano tenga otra vez el conocimiento acerca de Dios y acerca de su ideal. Entonces, lo que vamos a estudiar dentro de un rato es que ese proceso de restauración del proceso histórico no significa otra cosa, el deseo de Dios de darle el conocimiento al ser humano para que pueda darle respuesta a esas preguntas y ya no exista
este mundo de maldad, este mundo de contradicción, que lo único que ha causado es gran infelicidad para el ser humano, y para su familia, y para su país.